¿Qué tienen en común un gran maestro de ajedrez de principios del siglo XX y un visitador médico de élite en la América Latina de hoy? A primera vista, la verdad, parece que nada. Pero hoy vamos a analizar un documento fascinante que sugiere que no solo tienen algo en común, sino que la estrategia de uno podría ser la clave, pero la clave de verdad, para el éxito del otro. Hoy nos metemos de lleno en un texto que se titula Estrategia posicional en la visita médica, el método Nimzowitsch aplicado al alto rendimiento comercial. Lo escribe Alexander Persant Kohl, que dirige la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Barnes. La propuesta es audaz. Habla de transformar por completo la figura del visitador médico. La pregunta que vamos a intentar responder es, en un mercado tan saturado, ¿cómo se puede aportar valor real? El autor propone dejar de ser un mero repartidor de muestras para convertirse en un estratega. Exacto. Y el punto de partida que usa el autor es una distinción que es crucial porque define todo lo que viene después. Él sostiene que, igual que en el ajedrez, hay dos tipos de profesionales. Por un lado están los tácticos, que son la gran mayoría, son los que reaccionan a lo que pasa, apagan fuegos, responden a objeciones sobre la marcha, contraatacan una campaña de la competencia, viven en el presente más inmediato, ¿sabes? La mayoría de nosotros en nuestro día a día, probablemente. Revolucionario de la escuela hipermoderna a principios del siglo XX. Su gran obra, Mi sistema, rompía con la idea de que para ganar había que atacar sin parar. Nimzowitsch decía que no, que la victoria se construye de una forma mucho más sutil, controlando el tablero, acumulando pequeñas ventajas, hasta que la posición del rival, se vuelve insostenible. Y el autor del texto ve ahí un paralelismo perfecto con la industria farmacéutica. Vale, entiendo el concepto general, pero vamos a hacerlo un poco más tangible. El primer pilar que el autor toma de Nimzowitsch es la profilaxis, que suena a término médico, lo cual viene muy al caso, pero en ajedrez significa prevenir los planes del oponente. Anticiparse, vamos. Es exactamente eso. No esperas a que te ataquen para defenderte. Creas una estructura tan sólida que el plan de ataque más lógico de tu rival se vuelve ineficaz antes de que él siquiera mueva la primera pieza. Aquí es donde me surge una primera duda. Aplicado a la visita médica, el texto dice que se trata de anticipar objeciones o movimientos de la competencia. Pero, ¿no se corre el riesgo de parecer un poco adivino o peor, de hacer suposiciones que son erróneas? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es una pregunta clave, y el autor lo aborda con un ejemplo hipotético que es clarísimo. Imagina un visitador que promociona un antihipertensivo de alta gama y sabe, por inteligencia de mercado, que un competidor está a punto de lanzar una campaña muy agresiva con un producto parecido, pero basándose solo en un precio muy bajo. El visitador táctico esperaría a que el médico le diga, oye, que me han ofrecido esto que es mucho más barato. Y en ese momento ya tiene que ponerse a la defensiva, a justificar su precio, y probablemente ya es tarde. Justo. La acción profiláctica, según este texto, no es esperar. Es, semanas antes de que llegue esa oferta, empezar a introducir en la conversación con el médico, de forma natural, temas como los costes ocultos de los tratamientos de bajo coste. Podría, por ejemplo, compartir un estudio sobre la importancia de la adherencia del paciente al tratamiento y cómo los fármacos de mayor calidad la mejoran, evitando complicaciones futuras, que a la larga son mucho más caras para el sistema. Entiendo. O sea, no está atacando al competidor, que de hecho ni siquiera ha llegado aún. Está cambiando el criterio de evaluación del médico, para que cuando llegue la oferta barata, la cabeza del médico ya no piense solo en precio, sino en adherencia, en seguridad, coste a largo plazo. Precisamente, el autor usa una metáfora que es la de vacunar la mente del prescriptor. Has fortalecido esa casilla mental. Cuando el argumento del precio llega, se encuentra con una barrera inmunológica basada en el valor clínico. No es adivinar, es conocer el terreno de juego y prepararlo de forma estratégica. ¿Vale? La profilaxis es una jugada de anticipación, casi defensiva en el buen sentido. Pero claro, no se gana una partida solo defendiendo. ¿Cómo se pasa a construir una posición dominante? Es aquí donde entra el concepto de controlar el centro. Justo ahí. Has conectado las ideas a la perfección. En el ajedrez clásico se pensaba que para dominar tenías que ocupar el centro del tablero con tus peones. Era una ocupación física, ¿no? Y Nimzowitsch dijo, no, error. Puedo controlar el centro desde la distancia, usando piezas de más valor, como alfiles o torres, que ejercen presión sin estar físicamente ahí. ¿Y la analogía con la visita médica es?
Pues es que es brillante. El autor define el centro del tablero como la confianza del médico y, claro, su predisposición a recetar tu producto. Los peones, los que ocupan espacio pero no aportan valor estratégico, son esas acciones de bajo impacto. Visitar al médico 3 veces por semana sin nada nuevo que decir. Dejarle un bolígrafo. Entregarle una muestra en el pasillo con prisas. Acciones que te hacen sentir que estás ocupado, pero que en realidad no construyen nada sólido. ¿Son ruido? Exacto. En cambio, las piezas mayores que controlan el centro a distancia son las acciones de alto valor. Y aquí el texto es muy específico. Una pieza mayor es llevarle un estudio clínico que responde a una duda que el médico te planteó la semana pasada. Es ofrecerle una solución para gestionar mejor a un perfil de paciente concreto. Es tu conocimiento, tu ética. Esas acciones tienen una influencia que dura. El contraste es muy potente, la verdad. Un peón es la muestra en el pasillo. Una pieza mayor es resolver una duda clínica real de un paciente real. Pero seamos realistas, no son necesarias las dos cosas. El autor sugiere abandonar por completo esas acciones de peón. Me parece un poco radical. No es que sean inútiles, es una cuestión de jerarquía y de propósito. El texto argumenta que esas acciones de peón solo tienen sentido si apoyan la estrategia de una pieza mayor. Dejar una muestra puede ser útil, sí, pero como recordatorio de una conversación de valor que tuviste antes, no como la acción principal en sí misma. El problema es cuando la estrategia de un visitador se basa solo en un ejército de peones. Ocupan mucho tiempo, pero no controlan nada y son barridos del tablero muy fácilmente por un competidor que mueva una sola pieza mayor. Entendido. O sea, primero la estrategia de valor y luego las tácticas que la apoyan. Tiene sentido. Entonces, ya hemos anticipado al rival con la profilaxis y estamos controlando el centro con acciones de alto valor. La posición parece sólida, pero me imagino que en un hospital el médico no es una isla. ¿Qué pasa si el doctor está convencido pero su personal de enfermería tiene problemas con tu producto? ¿O el administrador de la farmacia lo pone en la última balda? Has puesto el dedo en la llaga. Y eso nos lleva directos al tercer concepto de Nimzowitsch que analiza el autor, la sobreprotección. En ajedrez, esto significa reforzar un punto estratégico clave, una pieza o una casilla importante, con más defensas de las que parece que necesita en ese momento. Es como poner doble guardia en la puerta del castillo aunque no haya enemigos a la vista. ¿Y cómo se sobreprotege la relación con un médico? Es que no se sobreprotege la relación con el médico, se sobreprotege la posición, y esto se hace cultivando la relación no solo con quien prescribe, sino con todo su ecosistema. Secretaría, enfermería, farmacéuticos, los residentes. El autor argumenta que si toda tu estrategia depende de un único punto de contacto, que es el médico, tu posición es increíblemente frágil. ¿Qué pasa si ese médico se va de vacaciones? ¿O se cambia de hospital? ¿O simplemente tiene un mal día? Que tu posición se desmorona. Exacto. Al sobreprotegerla, ganándote el respeto y la colaboración de todo el equipo, creas una red de apoyo. Te conviertes en una solución para la consulta en general, no solo para el médico. Y el texto da un ejemplo muy concreto, muy visual. Un visitador en Barranquilla o en Ciudad de México que en lugar de centrarse solo en el médico, dedica tiempo a formar al personal de enfermería sobre cómo se administra un inyectable complejo. Esa es una acción de pieza mayor, pero que no va dirigida al médico. Precisamente. Esa enfermera ahora se siente más segura, más competente, y es gracias a ese visitador. Se convierte en una aliada. Si un día surge un problema con el producto o un paciente tiene una duda, es muy probable que ella defienda al fármaco y al visitador, porque se siente respaldada. Has creado un defensor de tu posición en el corazón del sistema. Eso es sobreprotección. Vale, esto en la teoría suena genial, pero también parece que requiere una inversión de tiempo, enorme. Un visitador tiene una cartera de clientes muy grande. ¿Es realista pensar que puede construir un ecosistema así alrededor de cada uno? El autor no plantea que se haga de forma indiscriminada, claro, sino estratégica. Se trata de identificar a los actores clave en tus cuentas más importantes y realizar estas acciones de alto impacto allí. No es llevarles café a todos cada día, sino realizar 1 o 2 acciones formativas de sobreprotección al mes que tengan un efecto multiplicador. Es, de nuevo, estrategia posicional frente a táctica de fuerza bruta. De acuerdo. Hemos construido defensas, controlado el centro y reforzado nuestra posición. Pero hasta ahora hemos hablado de la competencia de una forma muy indirecta. ¿Qué pasa cuando un competidor tiene una ventaja real y la usa para atacarte directamente? Ahí es donde entra el cuarto concepto,
el bloqueo, ¿verdad? Sí, y aquí la estrategia se vuelve más directa, pero el autor insiste en que debe ser siempre desde un marco ético. En ajedrez, un bloqueador es una pieza, a menudo un caballo, que se coloca justo delante de un peón enemigo que avanza peligrosamente, le impide el paso y neutraliza su mayor amenaza. Una jugada muy proactiva. ¿Y en el terreno comercial? ¿Qué sería el peón peligroso? Sería el argumento de venta más fuerte de tu competidor. El texto lo ilustra con otro escenario muy realista. Imagina que tu competidor lanza un nuevo antibiótico. Su producto no es mejor que el tuyo en eficacia, pero tiene una ventaja innegable. Su posología es de una sola toma al día, y el tuyo requiere dos. Para el médico y para el paciente, la comodidad es un argumento muy potente. Es un peor que avanza directo a coronar. Intentar competir en comodidad es una batalla perdida si tu producto necesita 2 tomas. ¿Qué haces entonces? Aquí es donde la estrategia de bloqueo se vuelve fascinante. No intentas minimizar la ventaja del competidor ni compites en su terreno. Lo que haces es bloquear el avance de ese argumento de comodidad, interponiendo un concepto clínico que tiene una jerarquía mayor. Por ejemplo, educas al médico sobre la importancia de la estabilidad de los niveles plasmáticos del fármaco para evitar resistencias bacterianas, que es un problema de salud pública gravísimo. Y argumentas, con evidencia científica, que tu esquema de 2 dosis diarias garantiza esos niveles estables de forma mucho más eficaz que una sola dosis. A ver si lo entiendo bien. No dices la comodidad no importa. Dices la seguridad clínica y la eficacia a largo plazo importan más que la comodidad. Es una jugada audaz. Pero, y aquí vuelvo a ser un poco el abogado del diablo, ¿no roza eso la manipulación? ¿No es simplemente marketing para ocultar una debilidad de tu producto? Esa es la línea ética que el autor subraya una y otra vez. La estrategia del bloqueo solo es válida y solo es ética si el argumento clínico que usas es veraz, científicamente sólido y relevante de verdad para el paciente. Si tú crees de verdad que la estabilidad plasmótica es más importante que la comodidad en esa patología, entonces no es manipulación, es educación médica. Estás cambiando el eje de la conversación de un atributo comercial a un criterio clínico superior. Estás invitando al médico a pensar en un nivel más profundo. Si tu argumento es débil o es falso, la estrategia se derrumba y pierdes toda tu credibilidad, claro. El listón está muy alto, desde luego. Requiere que el visitador sea mucho más que un vendedor. Debe ser casi un consultor científico. Y ese es el núcleo de toda la filosofía del texto. Para que todo esto funcione, la profilaxis, el control del centro, la sobreprotección y el bloqueo, el visitador debe abandonar la mentalidad de vendedor y adoptar la de un gran maestro. Esto implica, como dice el autor, una disciplina casi marcial en la preparación. Describe la jornada laboral como una partida de ajedrez. La apertura es la investigación que haces antes de la visita, el mediojuego es la entrevista en sí, la escucha, la ejecución de la estrategia, y el final es conseguir un compromiso y hacer el seguimiento. Y supongo que la victoria en este sistema no es un jaque mate espectacular en una sola visita, ¿no? Jamás. Esa es la idea más potente de Nimzowitsch y la conclusión del texto. La victoria real, la que dura, no llega por un golpe de suerte o un ataque brillante. Llega por la acumulación de pequeñas ventajas. Cada vez que aplicas la profilaxis, ganas una pequeña ventaja. Cada vez que mueves una pieza mayor en lugar de un peón, ganas otra. Cada acción de sobreprotección, cada bloqueo ético, son pequeñas ventajas que se van sumando. Con el tiempo, la suma de todas ellas hace que tu posición sea tan sólida y la del competidor tan restringida que la partida se gana casi por sí sola. La posición del rival colapsa por su propio peso. Exactamente. Por eso el mensaje final de Alexander Persankol a los profesionales es tan directo, tan potente. Dejen de vender productos y comiencen a construir posiciones. Es un cambio de paradigma total. No va de la transacción, va de la estrategia a largo plazo. Queda claro que es un enfoque increíblemente sofisticado. Es pasar de jugar a las damas a jugar al ajedrez en 3 dimensiones, vamos. La estrategia posicional, ya sea en un tablero de madera o en el mercado latinoamericano, se basa en los mismos principios: anticipación, valor, redes de apoyo y neutralización inteligente. Y siempre, como recalca el documento, desde la ética y la educación. Es un recordatorio de que la mejor táctica de venta, muchas veces, no es intentar vender. Es construir una posición de confianza tan fuerte que la elección de tu producto se convierta en la consecuencia lógica y natural para el profesional.
Y todo esto me deja pensando en algo que va más allá de esta industria. En nuestro propio trabajo, en el día a día, ¿cuántas veces jugamos una partida que es puramente táctica? Es decir, reaccionando a los correos que llegan, a las urgencias, a la tarea que tenemos justo delante. ¿O estamos realmente jugando una partida posicional? Estamos dedicando tiempo a construir esas pequeñas ventajas, a fortalecer nuestras relaciones clave, a sobreproteger nuestras habilidades más importantes para que cuando llegue el momento decisivo nuestra posición sea, sencillamente, la más fuerte sobre el tablero.